Muy buenos días a todo el país. Un abrazo fuerte y fraterno para mis compañeros de labores, nuestros hermanos en cabina, a todo el pueblo dominicano que nos hace parte de sus agendas desde que inicia el día hasta que se apaga la jornada. Se duerme la gente y el rayo se queda encendido. En la Z, el más trascendente instrumento que es la Z101 y el gobierno de la mañana, pues el más impactante e influyente medio de comunicación del país. Un abrazo especial a usted, don Álvaro, extensivo a usted y a toda la familia. Un abrazo fuerte a su esposa, que la salud ande de paseo en su casa. La salud sobre todo, que lo demás viene por añadidura y usted es un hombre de mucho trabajo. El abrazo igual para don Bienvenido Rodríguez, Bienchis Rodríguez y doña Isabel Rodríguez, a todos. El presidente de la República, Luis Abinader, en lo que ha sido un modelo de gestión público, de rendición de cuentas permanentes, de un contacto permanente con la sociedad. Hay una visión importante de la vida del país que tiene por norma, costumbre, y lo ha asumido como tal, de que los presidentes no necesariamente deben exponerse a la opinión pública, a los medios, y que los presidentes sean figuras que guarden distancia, que cuando el presidente hable sea un modelo que implique girar la atención sobre la base de que sea algo esporádico. Y bueno, esa es una versión. Otra, pues la que tenía el presidente Fernández, que hablaba en los actos oficiales y de vez en cuando hablaba. Y una más reciente que era el presidente Medina, de hablar solo en los eventos muy trascendentes. Sin embargo, este nuevo modelo de gestión que ha llevado el presidente Luis Abinader en un año de gobierno, lo ha presentado con un afán particular que no responde a otra estrategia que no sea a la de él imponer su estilo, el que él ha creído y en el que pues ha ido desarrollando sus ejes de gobierno, que es más que una rendición de cuentas, un contacto permanente con la sociedad, un explicarle paso a paso lo que se está haciendo y por dónde el gobierno lleva la proa. En esta oportunidad el presidente presentó un discurso al país desde la propia estructura del Palacio Nacional, en la explanada frontal del Palacio, en un acto sumamente bien concebido y elaborado, en un discurso interesante al país, en el que dio no solo aportes a los fines de su gestión, de explicar, aprovechó la ocasión, la concibió para eso, sin duda, para responderle a algunos pues del tintero político y también para marcar la ruta de este segundo año de gobierno. Un presidente de la República sobrio, familiar. Yo creo que una de los principales aportes del presidente Abinader ha sido, y de esos aportes que son para quedarse, un amplio espacio hacia la honestidad, hacia los valores, hacia la buena práctica. Un hombre correcto, un hombre con una familia sumamente pues bonita, funcional, integrada por completo a apoyar al presidente del país. Esa imagen del presidente iniciando hacia el acto de manos de su familia, pues evidentemente que también marca un hito interesante. Pueden buscar los procesos anteriores. Aquí hay un afán de promover el valor, la buena familia, de promover ese comportamiento integral. Y qué bueno. Al final son de esas grandes cosas que nos van haciendo diferentes. Una rendición de cuentas que ya venía matizada por los videos que se hicieron particulares de los diferentes ministros. Sin embargo, a pesar de que ya Miguel Seara Hatton lo había explicado, también aprovechó el presidente para referirse al tema de la deuda, en la que habló de que fundamentalmente estableciendo el impacto del COVID-19, no solo en la caída de las recaudaciones y de la operatividad de la comercialización a nivel mundial, sino también del impacto en el endeudamiento para poder enfrentarlo. Y dio importantes cifras, como dijo, que las políticas
indiscriminada de los gobiernos anteriores provocaron obligaciones de pago de capital que en la gestión de nosotros, dice el presidente Abinader, por más de 4.700 millones de dólares, que con la suma de los intereses sobrepasa los 7.300 millones de dólares. Señaló que cerca del 60% de las deudas asumidas han sido para honrar compromisos tales como lo que ha significado este manejo de la consolidación de capital y de intereses de deuda, pues como es lógico, contraída en la dinámica del gobierno, de los gobiernos que no son de un partido, sino de la estructura del gobierno que nos sucede y que así como él lo está haciendo con responsabilidad, le tocará en su momento a otro continuarlo. Claro de su rol en esta etapa, sumamente convencido de que las cosas deben hacerse bien. Reconoció la debilidad en cuanto a la burocracia en grandes aspectos de la inversión pública. Lo dijo textualmente, de que reconocía que en algunas áreas había sido tortuoso iniciar el desarrollo de proyectos, y dijo, y lo explicó, de que también había un gran afán de que las cosas se hicieran bien hechas. Y eso es lo importante, tener claro de que deben hacerse de manera correcta, de que deben hacerse bien, pero que deben hacerse. Y de ahí en gran medida encuentro sentido de empatía con el llamado que le había hecho en días anteriores a los amigos de compra gubernamental, que entiendan ese discurso, de que las cosas se hagan bien, se preparen, se presenten con transparencia, con libre acceso a todo el que sea un buen competidor, pero que se hagan, que se acompañen. Igual dio también importantes rutas de obras de las que ya se han iniciado y de obras importantes que anunció entonces el presidente, el proceso para poder ya iniciarlas. Sin duda que luce un presidente comprometido y afanosamente claro de que no haya una reversa en grandes apuestas de su gobierno, como han sido el fortalecimiento del aparato persecutor de la corrupción pública. Habló el presidente de promover una reforma constitucional que pueda blindar esos avances, que pueda reafirmar con categoría constitucional la independencia del Procurador General de la República como cabeza del Ministerio Público. Una decisión del presidente que marca una reforma constitucional distinta. La reforma constitucional del año 2010, la que hizo y promovió el presidente Fernández, que empezó a promoverla en el 96 con el diálogo nacional de ese entonces y que logró finalmente ser promulgada el 26 de enero del año 2010, una reforma integral, tiene en su haber de ser esta una buena reforma. Sin embargo, la reforma que se hizo luego para poder echar para atrás procesos como el de la reelección presidencial indefinida y otros aspectos en diferentes estadios históricos, le marca a Luis Abinader el interés de producir una reforma que va de alguna manera también a consolidarlo a nivel histórico. Porque promoviendo a través de una enmienda constitucional la desvinculación absoluta y con rango del Ministerio Público, esto se convertirá, de ser aprobado, porque es una posición del presidente que tiene que, pues luego, llegar a la Asamblea Nacional y que podamos aprobarla toda la fuerza política. En el caso de las asambleas revisoras, que es como se llama a la conformación de ambas cámaras constituidas en asambleas revisoras, se requiere de las 2/3 partes. Y ahí no solo valdrá la bancada del PRM, que es mayoría, sino que también tendrán que producirse acuerdos importantes. La reforma sería solamente para modificar la Constitución en lo que tiene que ver, como dijo el presidente, exclusivamente el tema de la Cámara de Cuentas y el tema del Ministerio Público. ¿Sería exclusivo para eso? Yo pienso que cuando se... Esa sería la agenda personal de él. No, pero yo digo que cuáles son los aspectos, entonces, cuáles serían los aspectos. Pero las diferentes fuerzas políticas entonces tendrán sus... Las reformas son una cosa. Él mencionó 12 reformas. Dentro de esas 12 reformas hay que revisar cuál de esas requiere de algún
tipo de requiere de la reforma Pero constitucional. Hasta el momento, el tema del Ministerio Público. Pero me refiero específicamente a la reforma constitucional, porque Aníbal toca un punto interesante, que es el tema de la reelección. O sea, incluye la prohibición de la reelección presidencial. No, fíjate tú que a lo que hablo es, y esta reforma que pudiera promover inclusive en este año, digo pudiera porque él dejó claro que es una apuesta que él tiene y la presentará, no hay un proyecto ya hecho, pero consolidará el proceso que ya estamos viviendo de 2 periodos y de nunca más. Consolida lo que tenemos, consolida que ya empieza a vivirse con el presidente Medina. Y en un momento... Porque esa fue la reforma del 2016, que muchos la calificaron como una contrarreforma a la reforma del año 2010, de 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Pero el fin de producir una reforma constitucional que sea solo para que el presidente que esté en el turno al bate, en el que está siendo el que lleva, sea conductor, pueda beneficiarse de lo que firma, evidentemente que le coloca una medida de corto plazo, sin entrar si es bueno ni malo. Es una reforma de corto plazo, la que produjo en otro estadio el presidente y constitución como tal que produjo el presidente Juan Bosch y su liderazgo de esa época, también fue una constitución avanzada, que no tocó solo un aspecto de la vida institucional, y la que produjo también Leonel. En este caso, hacia donde lleva la prueba... Independientemente, perdón, de la posición política que yo pueda tener con respecto al expresidente Fernández, hay que reconocer que la modificación del 2010 no, pero además, pero sí, independientemente de eso, de que facilitó eliminar el nunca jamás, pero fue una reforma integral. Es lo que he dicho, que inició en el 96 incluso. Bastante completa, la que tenemos en el día de hoy. Es lo que digo, que la reforma que produjo y la reforma que finalmente se proclamó el 26 de enero del año 2010, así empiezo diciendo, fue una reforma integral y trajo innovaciones que hoy la estamos viendo. La que promueve el presidente Abinader, que sería la reforma de la transparencia, de la ética y de reformar nosotros de manera muy clara todo lo que tiene que ver con auscultar el aparato público, desde Cámara de Cuentas, desde al propio Ministerio Público, confirma que es un presidente de la República que está claro en que sus aportes deben ser más allá de la medida de su gobierno, que está convencido de darle a la institucionalidad democrática del país el baldón de honestidad, de buena honra, de costumbre, que sea perecedero, que no se vaya con un pasar de gobierno. El presidente Abinader ha demostrado que es un hombre ético y comprometido con que en nosotros perseguir la corrupción no dependa simplemente de si el presidente que está en el turno quiere hacerlo, sino que sea una cultura que la asumamos los dominicanos. Llévatelo, Cundo.